Mis queridos amigos, buenos días. Tal vez ya hayan participado en un debate alguna vez y entonces, saben exactamente qué cosa tienen que contestar. La cosa es que están en la ducha, la discusión ocurrió antes de ayer y están disgustados porque en el fondo, muy en el fondo, saben que ustedes tenían la razón. El único problema es que en ese momento no sabían qué decir y se sintieron un poco humillados. Sí, en realidad no son los únicos. Y todo puede ser peor, porque puedes saber qué tienes que responder, pero te mandan a callar. Y a Galileo esto no le gustaba. Galileo para algunos sería un espíritu libre, un científico condenado a la hoguera en el año 1633. En resumen, el partido perfecto para ir en contra de la fe, la ciencia y el oscurantismo religioso. Pero no, la verdad no era así. Galileo es creyente y es amigo del Papa. Su tesis fue aclamada en Roma en 1610 y murió muy tranquilo, con 77 años. Pero cuidado porque hubo un juicio y una colisión entre el poder religioso y una teoría científica, excepto que este juicio nació en realidad por distensiones internas de la Iglesia y por razones políticas. Entonces, ¿qué creen que dijo Galileo para que fuese algo tan malo? ¿Y por qué querían silenciarlo a toda costa? Bueno, vamos a averiguarlo. En el siglo XVII, la Iglesia Católica sigue adheriéndose a la visión del mundo de Aristóteles, un filósofo griego que se remonta al siglo IV a.C. Efectivamente, para Aristóteles, la Tierra es el centro del universo y los demás astros giran a su alrededor. Fácil de entender. Cuando estás en la superficie del globo, puedes ver que el Sol, la Luna y los demás astros se mueven siempre hacia el oeste. Parece que giran alrededor de la Tierra, la cual es fija, inmóvil y central. Esto se llama geocentrismo, y además la observación es coherente con la Biblia cristiana, que afirma que Dios creó la Tierra como su centro de atención desde el primer día, y solamente en el cuarto día añadió las estrellas, que son secundarias, meras luminarias para la gran Tierra, simples lámparas en el cielo. Lo que sabemos, lo que vemos y lo que creemos. Cada estrella parece estar alineada, y tendrán que pasar 2100 años entre Aristóteles y Galileo para darnos cuenta de que el geocentrismo era, de hecho, un grave problema. Si miras un poco más de cerca, verás rápidamente que esta idea no cuadra. Los planetas tienen trayectorias extrañas y desde luego no giran de forma regular a nuestro alrededor. Por ello, para los antiguos griegos, el cosmos estaba dividido en varias esferas, añadidas, unidas una dentro de otra, todas ellas giratorias por cada planeta, con movimientos extraños que había que añadir cada vez en capas nuevas, lo que suma rápidamente 56 esferas. Es un sistema extremadamente sofisticado, pero no hubo suerte ya que seguía sin funcionar. A veces algunos planetas parecían retroceder en su trayectoria y no sabíamos cómo explicarlo. Algunos astrónomos, como Ptolomeo en el siglo II, imaginan epiciclos o movimientos secundarios de estos, pero sin comprender cuál es su origen. En resumen, no hay una respuesta y los científicos que son tan inteligentes no tienen una respuesta coherente porque la ciencia solamente llega hasta cierto punto. Y es algo para reflexionar cuando digamos que la gente en otra época era más tonta que nosotros, porque raramente era de ese modo. Por cierto, el polaco Nicolás Copérnico alteró este frágil equilibrio en 1543. Publica la suma de varias décadas de cálculos y observaciones bajo el título de las revoluciones de las esferas celestes. En este retoma la idea de un antiguo astrónomo, Aristarco, que pregunta, ¿y si la Tierra fuese solo un planeta que gira alrededor del Sol? Entonces pasamos del geocentrismo al heliocentrismo. El Sol está en el centro de todo, y entonces, ¡zas! Así nos dimos cuenta de que los cálculos de las trayectorias de los cuerpos celestes son mucho más sencillos y lógicos. El único problema es que Aristarco contradice a Aristóteles y, por lo tanto, Copérnico contradice a la Iglesia. Pero una pequeña rencilla de la antigüedad no le hace daño a nadie, ¿no? La prueba es que Copérnico dedica su obra al Papa de la época. Afirma que no se trata de matemáticas, sino que propone un modelo para calcular el movimiento de los astros. En ningún caso habla de física. De lo que habla realmente es de los astros y de cómo funciona el cosmos. Seguramente piensan lo contrario. Sí, la Tierra gira alrededor del Sol y punto. Pero es una forma de protegerse, porque nadie puede acusarlo de cuestionar la visión científica antigua de Aristóteles. Además, muy pronto nadie podrá acusarlo de nada, porque morirá bastante rápido tras la impresión de su libro. Y entonces, sin el conocimiento físico adquirido posteriormente, lo que Copérnico dice se valida solo mediante el cálculo y no la observación. No se ve que la Tierra gire ni que las estrellas se muevan por ninguna parte, y como todo lo que dice son matemáticas, entonces va a pasar un poco desapercibido. Su teoría no será muy importante y a nadie le va a llamar la atención este tema, excepto a un tipo muy inteligente.
Galileo, de nombre real Galileo Galilei, fue un profesor de matemáticas en Pisa, Italia, que quiere demostrar que el heliocentrismo de Nicolás Copérnico es una teoría cierta. Para ello, añade un instrumento a los cálculos, el telescopio. Gracias al avance tecnológico en talleres de cristal holandeses, las nuevas lentes de aumento sin burbujas de aire y perfectamente pulidas permiten observar objetos muy lejanos, como la costa o los barcos enemigos. Pero Galileo tuvo la idea de montar uno muy grande, dirigido a las estrellas, y este es el primer telescopio, un sistema de diagramas que reduce el brillo, pero mejora la resolución y puede montar varias lentes y obtener un aumento de 6, luego de 9 y finalmente de hasta 20 veces en distancia de observación. Con este enorme telescopio, la ciencia recibe ese avance tecnológico que estaba esperando. En 1610 realiza fabulosos descubrimientos. La Luna está cubierta de relieves y cráteres, y hay más estrellas en el cielo de las que podemos ver a simple vista. El planeta Saturno tiene anillos. Júpiter tiene satélites e incluso el Sol a veces tiene manchas oscuras. No sabíamos todo esto porque no podíamos verlo. Está empezando una auténtica revolución científica. Galileo publica de inmediato sus descubrimientos en su libro El Mensajero Celeste, que recopila esbozos y observaciones. Sus descubrimientos son muy bien acogidos y ya en 1610 es recibido con gran pompa en Roma por los más grandes científicos italianos que se reúnen en la Academia de Lincei. Eminentes miembros de la iglesia como el cardenal Barberini se hacen sus amigos y el Colegio Romano de Jesuitas se interesan por su observación astronómica y leyeron con atención todo su trabajo. Pero otra facción del clero organiza una ofensiva porque su descripción de la fase del planeta Venus, más o menos ilustrado según su posición, demostraría que este planeta gira alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra. Sin decirlo abiertamente, Galileo se adhiere a la teoría de Copérnico, refutando así el geocentrismo de Aristóteles. Pero hay pasajes de la Biblia que parecen hablar del geocentrismo. Por ejemplo, que el mundo es firme, no se tambalea y que Dios ha asentado la tierra sobre sus cimientos, que ésta nunca será sacudida. En el libro de Josué leemos incluso que Dios impide que el sol y la luna se muevan hasta que los hebreos se venguen de sus enemigos, lo que implica que son estos dos astros los que se mueven y no la tierra. Así que puedes interpretar esta frase de forma diferente, o incluso tomarlas como una metáfora o como fórmulas poéticas y no de forma literal, que es lo que hace hoy en día la iglesia. Pero en esa época esta facción le teme a cualquier ambigüedad. Para los cristianos, la Biblia es una revelación escrita por manos humanas pero inspirada por Dios. Por lo tanto, no puede decir nada que no sea verdad. El más mínimo error y todo el edificio podría derrumbarse. Y lo que es más, estamos en plena contrarreforma. La Iglesia Católica ya está muy ocupada con las reformas protestantes de Lutero y de Calvino, así que no hay piedad ni matices. Galileo es acusado de herejía y en 1616 tiene que responder por sus escritos ante el tribunal de la Inquisición, salvo que aquí se asume que el heliocentrismo de Copérnico funciona mejor que el geocentrismo. Para no avergonzarse, el tribunal se abstiene. Se condenan las ideas de Copérnico, muerto hace tiempo, y se prohíbe la publicación de su libro. Así que Galileo no está condenado, solo fue engañado por un mal científico. Lo único que debe hacer es callarse y que le vaya mal en la ciencia. Hay otras cosas preocupantes. Pero Galileo Galilei se ríe. Lejos de callarse, sigue observando las estrellas, escribiendo y defendiendo a Copérnico. Cuidado, su objetivo no es enfrentarse a la iglesia porque ésta es muy ferviente. Al contrario, quiere hacer retroceder el juicio engañoso de la Inquisición para que la iglesia, que se supone que defiende la verdad, no permanezca en la ignorancia científica. A su manera, quiere ayudar y sabe que sí tiene enemigos, pero también tiene partidarios. Vuelve a cometer un desliz. En 1619 a 1623 se enfrenta al jesuita Horacio Grassi por la naturaleza de los cometas. Triunfa cuando escribe El ensayista, donde solo no ridiculiza a su oponente, sino que también discute la teoría atómica de forma sencilla. ¿Y qué ocurriría si la naturaleza estuviese hecha de pequeñas partículas de materia, todas idénticas y que no se transforman, sino que solo se combinan? Salvo que, por desgracia, se mete en otra disputa entre protestantes y católicos. En misa, cuando el padre dice que el pan es el cuerpo de Cristo, ¿es realmente un cuerpo? ¿O sigue siendo solo pan? Para los católicos, el culto reitera la palabra de Cristo con todo su poder. Así que el pan se convierte realmente en el cuerpo de Cristo. Esto se llama la transubstanciación. Ha cambiado de materia, se ha transformado.
Pero para protestantes no es así. El pan sigue siendo pan, la materia sigue siendo la misma, y todo se complica aún más. Horacio Grassi, humillado por la cuestión de los cometas, contraataca sobre los átomos cuando no tiene nada que ver con ellos. Habla de átomos y materia y que nunca cambian, y da a entender que quizás Galileo quiere decir que la hostia no es el cuerpo de Cristo. ¿Esto no sería un poco protestante de su parte? Dando un golpe bajo, Grassi envía una carta a la Inquisición, pero afortunadamente justo ese año, el cardenal Maffeo Barberini, gran amigo de Galileo, es elegido Papa Urbano en el siglo VII. El tribunal religioso desestima el caso y se le permite a Galileo continuar trabajando, y Grassi debe guardar silencio. En 1630, Urbano llegó a encargar a Galileo que escribiese un libro en el que resumiera las diversas teorías astronómicas. A su vez, le aconsejó que se mantuviese neutral en su exposición y que hablara por hipótesis, como había hecho Copérnico. Se tituló Diálogos sobre los dos grandes sistemas del mundo y se publicó en febrero en 1632. Y el libro está dedicado al Papa, excepto que no fue neutral en lo absoluto. El diálogo narra una discusión entre varios personajes. Sagredo es un científico neutral que habla con Salviati, un científico que defiende el heliocentrismo, y Simplicio es el simplón, que no es científico y defiende el geocentrismo. Bueno, Galileo se metió en un grave problema y obviamente el libro no cuela. No solo acaba de darle un arma a sus enemigos, sino que también perdió a un montón de amigos. E incluso el Papa que encargó el libro está muy decepcionado y se lo toma de forma personal. Además, Galileo se atrevió a hacer otra cosa. ¿Y si separamos la ciencia de la religión? ¿Y si para explicar los fenómenos físicos nos atuviéramos únicamente a las explicaciones naturales? Ni siquiera dice que la religión está equivocada, sino que no deberían hablar en lo absoluto. El escándalo es enorme. Además, antes de publicarse el libro, el Papa le dio un salvoconducto a Galileo y a su libro para evitar la censura. Está literalmente atrapado. Su amigo le dio un regalo envenenado. Imagina que el Papa apruebe un libro que ridiculice el dogma católico. Entonces, antes de juzgar el libro, la Inquisición quiere detener su distribución y confisca cada ejemplar. Ya habrá tiempo de corregir cada pasaje problemático y lanzar una nueva edición. Pero es demasiado tarde y para cuando llega la instrucción, los ejemplares invadieron Roma. El escándalo se extiende como el fuego, y cuando la Inquisición decide finalmente juzgar al libro y a su autor, el Papa no tiene elección y acepta que su amigo sea arrastrado a un tribunal de nuevo. Galileo es acusado el 1 de agosto de 1632 por los jesuitas, que son profesionales de la lucha contra la herejía protestante. Pero nunca estuvo claro por qué razón. Quizás solamente fue por el heliocentrismo o también por el atomismo, como piensa el historiador Pietro Redondi. Y en este caso, Galileo estaría en graves apuros, porque la segunda teoría no cuestiona estrellas ni cometas, sino el cuerpo de Cristo, el fundamento mismo de la religión católica. Y la pena no es realmente la misma. Por ejemplo, el monje dominicano Giordano Bruno afirmó que el universo era infinito y que no tenía centro. Se le acusó de pensar que no existía un plan divino para los humanos en particular, y porque nunca se retractó de su afirmación, fue quemado vivo en el año 1600. Así que sí, Galileo se arriesgó muchísimo y no estoy seguro de si fue una buena idea ir al tribunal o no. Pero estoy seguro de que fue una buena idea acudir y pedir perdón. Si te retractas y pides perdón, siempre habrá alguna salida para eso. Pero si eres persistente, puedes llegar lejos. Realmente es una cuestión de carácter. Afortunadamente para él, Galileo vuelve a recibir un trato preferencial. El Papa evita que sea remitido al Santo Oficio, que normalmente juzga este tipo de casos. Sus miembros condenarían entonces gustosamente a Galileo para debilitar a Urbano VIII. Y sí, porque en la Iglesia hay muchos controles y luchas internas de poder. Muchísimas. Como el cardenal Borgia, que ya está intrigado para ser el próximo Papa elegido. Así que Urbano crea una comisión especial para investigar el proceso y él mismo elige a los miembros. Nombra a 2 grandes amigos teólogos y a un jesuita que se considera completamente inofensivo. Por cierto, el tribunal solamente tiene un cargo. En 1616 se le prohíbe a Galileo publicar sobre la teoría copérnica y no cumplió con su palabra. ¿Y por qué? Bueno, se darán cuenta de que el atomismo es un tema ignorado porque es demasiado riesgoso. El objetivo real es salvar a Galileo o limpiar su nombre, para que ambos amigos puedan salir de este desastre más o menos bien. Pero ahora Galileo se vuelve terco, quisquilloso e incluso un poco gracioso. La orden de 1616 se refería al libro de Copérnico, pero no a las ideas copernicanas.
Al tomar la teoría de su propio libro, nunca traicionó su palabra, así que no hace falta ir a un segundo juicio. ¿Les parece una buena idea? Pero no lo es en lo absoluto. Como suele decirse, todo es cuestión de temperamento. Ante tal tribunal, la humildad está a la orden del día. Sin saberlo, Galileo está frustrando el plan de su amigo. Y ante esto, el juez Vincenzo Maculano de Fiorenzuola tiene una actitud un tanto extraña. Decide visitar a Galileo para interrogarlo sin testigos. En una reunión personal, el juez, hablando a solas con el acusado en pleno juicio. Nada demuestra de forma más clara que esto solamente es una parodia, así que nunca sabremos realmente lo que se dijo aquel día de abril. ¿Acaso Galileo estaba tan ciego que no se dio cuenta y le explicaron el plan por completo? ¿O quizás lo amenazaron para asustarlo? En cualquier caso, al día siguiente de la visita, Galileo está completamente transformado. Y ya no se comporta como todo un sabiondo, e incluso pide perdón por su error. El 22 de junio de 1633, Galileo renuncia oficialmente al heliocentrismo. Se le prohíbe de nuevo hablar de Copérnico o de sus ideas y se le condena a cadena perpetua, que el Papa conmuta inmediatamente a un arresto domiciliario. De vuelta en casa en Florencia, Galileo sigue trabajando a pesar de que está privado de libertad. Continúa con sus observaciones astronómicas y consigue publicar escritos en el extranjero. Por desgracia, su salud empeora rápidamente y en 1638 Galileo pierde la vista, lo que le impide continuar con sus investigaciones. Con el pasar del tiempo, su salud sigue empeorando y en 1642 muere a la edad de los 77 años, rodeado por sus discípulos. Pero este caso no acabó tan mal, envió un mensaje muy claro a todo el mundo. En Europa, una oleada de astrónomos renunció al heliocentrismo, al menos públicamente. René Descartes, que estaba a punto de publicar su Tratado del Mundo, renuncia también, así que el libro se va a publicar después de su muerte. Y ahora todo un sector de la comunidad científica ha quedado debajo de una nube. Por supuesto, como hemos visto, el terrible juicio, el oscurantismo y la quema en la hoguera, todo se ha exagerado muchísimo. Pero como buen visionario, Galileo soñaba con un mundo binario, con la ciencia a un lado y la fe justo al otro. Pero en su época, la mayoría de los científicos eran creyentes y extremadamente religiosos. La ruptura no tendrá lugar durante muchísimos siglos. Y mientras tanto, la ciencia sigue lidiando con la religión. El contexto ideológico y geopolítico de la época que marcó el juicio nos permite comprenderlo. Pero, ¿acaso fue suficiente? A veces se puede soñar con un resultado distinto, aunque no se esté del todo seguro de tener realmente la razón. Y él esperó 350 años en la ducha pensando y esperando pacientemente para finalmente tener la respuesta correcta. Porque el tiempo pasó y la tecnología siguió avanzando y científicos nuevos retomaron esos antiguos estudios y cada vez estuvieron más cerca de darse cuenta de lo que era la verdad más acertada. Y después de esperar muchísimo tiempo, bajo la ducha, Galileo tenía razón. Gracias a Lucas Pacot por trabajar en este increíble video y espero que les haya gustado. Por favor, no duden en darle a me gusta, compartirlo y en comentar. Nos vemos pronto en Nota Bene y en Nota Bonus en nuestro podcast, en redes y en todas partes para ver más historias. Saludos y hasta luego.